Media hora para discusión. Solo pedirle a los que deseen participar con preguntas, comentarios, que por favor sean lo más definidos y lo más coherentes posible para poder darle mayor participación a todos los que están. Así que por ahí está Gabriela, Carlos. Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Ríos del Instituto Nacional de Geriatría. Se ha hablado mucho de la necesidad de que la evidencia científica se transforme en tomas de decisión o sirva para la toma de decisiones y políticas públicas. Yo tengo una pregunta que va un poco a la inversa. ¿Cómo, si es que hay una iniciativa, alguna experiencia de que los sistemas de información que utilizan ya los sistemas de salud en todo el mundo pudiéramos identificar algún trazador o indicadores clave particularmente porque son sistemas de información que se alimentan en lo cotidiano? Me queda claro que las encuestas tienen una finalidad distinta y que buscan, y que particularmente en envejecimiento, pues era un tema, digamos, tal vez no tan visto y que había que hacer todo este gran esfuerzo para conocer un reto. Creo que hoy tal vez estamos en el punto de ver si los sistemas de información en esta generación cotidiana también son capaces de proveer información que sirva para la investigación y que esto de alguna manera también puede empezar a cerrar un ciclo y las encuestas seguir puntualizando sobre los focos que no pueden registrarse de forma cotidiana. ¿Alguien del panel? O quizás recogemos un par de preguntas y más. Carlos. Sí. Yo quería, Carlos Cano, de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, quería hacer una pregunta al grupo de cómo ven ustedes la importancia de los biomarcadores, porque es que yo a la hora de la práctica, tanto esfuerzo económico y de recoger muestras, con toda la logística, me imagino, congelar muestras y todo esto, y yo en la relevancia clínica, en la medicina translacional, no le veo actualmente un resultado coherente con lo que es el esfuerzo en los biomarcadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia el futuro o genética o qué sé yo? Sería mi inquietud. Ya, colega. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Demetrio Embriz, soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Bueno, realmente lo que tengo no es una duda, es una inquietud porque nosotros como estudiantes, bueno, la verdad es que los datos me parecen alarmantes, el crecimiento de la población mayor de 60 es alarmante, pero lo que realmente me inquieta es saber si nosotros como estudiantes realmente se nos están influyendo estos datos, están influyendo en nuestra formación y en nuestra capacitación como próximo personal de salud, si realmente se nos está capacitando y estos datos están influyendo para nuestra capacitación en un futuro. Gracias. Ok, vamos a pasar la palabra al panel antes de dar la palabra de nuevo. Solo decirte que los datos no son alarmantes, lo que es alarmante es que no hagamos nada. Los datos son buenos, o sea, los datos son que el envejecimiento es bueno, es un buen resultado. Por favor, ¿alguien del panel se estimula? Muchas gracias por la pregunta sobre los datos que podemos obtener de otras fuentes, por ejemplo, de datos clínicos. Los datos de expedientes médicos, hay una gran cantidad de información que de hecho está computarizada. En Estados Unidos se hicieron la encuesta de salud y jubilación, pudo trabajar con datos de reclamos de Medicare. Es muchísima información para ampliar la que nosotros tenemos y analizarla junto con los datos de la encuesta. Es un modelo que nos gustaría ver en muchos países más, si podemos sobrepasar las barreras burocráticas en este proceso. Como les dije ayer, creo que hay muchísima información ahí afuera que podemos ver de manera que se pueda vincular y entender en paralelo a los datos de la encuesta, que no solamente sea de los reclamos, sino datos de expedientes clínicos
Yo, por ejemplo, trabajo con los datos del Kaiser, que tiene los expedientes médicos de la gente que está en el sistema, y nosotros sabemos qué pasa en un entorno clínico junto con los datos de nuestras encuestas, en donde captamos a las personas que no tienen buen acceso a atención médica. Esto lo podemos ver en conjunto, y eso se refiere a la pregunta de los biomarcadores. Lo que vimos en las presentaciones de esta mañana, por ejemplo, sobre la diabetes no diagnosticada, hay mucha gente que no se le está haciendo el estudio de la diabetes y no saben que la tienen. Entonces, tenemos que saber quiénes son los que no estamos captando en estos datos clínicos, en esta base de datos. Además, muchos de los biomarcadores están diseñados para captar progresión de enfermedad preclínica, o sea, se puede detectar mucho antes con algunos datos de biomarcadores algunas de las tendencias que van a impactar a la población a la larga. Ese es otro de los valores reales de estos, además del hecho de que se tienen datos objetivos, y esto con frecuencia nos dan resultados diferentes a los datos subjetivos. Este día y medio se reportaron tendencias diferenciales cuando vemos, por ejemplo, el autorreporte de su salud, ¿no?, comparado con los reportes objetivos, y vemos patrones socioeconómicos diferentes en los datos objetivos, porque la gente tiene diferentes expectativas de lo que es normal. Entonces, yo creo que tiene muchísimo valor la información de los biomarcadores. Sí, yo quería también agregar frente a tu pregunta que no creo que vayamos a prescindir en el futuro ante el aumento en la disponibilidad de datos administrativos de este tipo de estudios, porque es la única manera de poder integrar muchas dimensiones. Y quiero poner un ejemplo respecto de los datos nuestros, ¿no? Porque ahora, bueno, se está hablando de Big Data, de toda la información que viene y que está disponible casi con una frecuencia enorme, pero que en realidad es como si tomáramos todos estos datos administrativos y estuvieran allí disponibles. Pero, por ejemplo, cuando nosotros sorteamos la muestra de la encuesta de protección social, lo que hicimos fue, cuando fuimos a buscar las direcciones, nos encontramos con serios problemas para poder encontrar esas direcciones en los registros de las instituciones de seguridad social. Y entonces lo que ocurrió es que, claro, si nosotros hubiéramos tomado los millones de personas afiliadas, ¿cierto?, y hubiéramos tomado desde allí solamente los registros, habríamos encontrado grandes errores. Lo que ocurrió fue un poco la inversa. A partir de la muestra, de hecho, se detectaron problemas de los registros administrativos y las instituciones después mejoraron los datos. Por ejemplo, los datos que estamos hoy día usando, ya vinculados, se beneficiaron de ese primer esfuerzo que mostró que había problemas serios en los datos, que por supuesto era bueno, se podían capturar y corregir a partir de una muestra. Y por lo tanto, hay como un camino de dos vías que va desde de los datos de una buena muestra hacia los registros administrativos. Evidentemente que nuestros estudios se van a beneficiar en la medida en que podamos vincular más información. Muchas gracias. ¿El próximo? Adelante. Yo quiero preguntar si ustedes ven que el marco de salud en todas las políticas es útil para tener más argumentos y digamos que enlazar el tema de salud con el trabajo de los demás ministerios o de las demás secretarías, y qué otros argumentos, además de el número o de la velocidad del envejecimiento y de los costos asociados a este último argumento creo que está un poco más en desuso, pero aparte de estos dos argumentos, ¿cuáles son otras razones de peso en el proceso de convertir
los datos en política pública y cómo llegar con las personas que hacen la política pública y defendiendo un poco, haciendo advocacy, como decían, de este tema. Gracias. Sí, ¿otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes a todos. Esteban Ventura, licenciado en Trabajo Social, laboro para los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Mi pregunta va en relación a toda la información que se proporcionó el día de ayer y hoy, saber si es algo muy ambicioso integrar toda esta información en un solo eje, es decir, desde lo que vendrían siendo políticas públicas, encuestas longitudinales, residencia, servicios médicos, primero, segundo, tercer nivel, y que toda esta información, salud bucal, inclusive, que vaya enfocada a lo que vendría siendo realmente una creación de una política que vaya en relación a la cultura del envejecimiento, ya que aquí en México, bueno, caso México, tenemos instituciones, programas, proyectos, pero considero que todo está como aislado. En este sentido, no hay como una forma que haga un cruce transversal, horizontal de todos esos programas y proyectos e instituciones en pro del adulto mayor, en donde obviamente también se puedan involucrar los indicadores de violencia y lo que vendría siendo la esperanza de vida, ya que en México este factor de violencia es muy importante y determinante precisamente en lo que es la esperanza de vida en el adulto mayor. Muchas gracias. Doctor Rosario. Sí, un comentario breve sobre el uso de los datos. Yo tengo experiencia con el caso de Costa Rica, también en Centroamérica y también en el Ecuador. Y lo que he encontrado es que es muy preocupante la falta de uso de estas bases de datos complejas, ¿verdad? Las personas que salen de las maestrías en salud pública, de las maestrías en ciencias sociales y peor aún de medicina, etcétera, simplemente no tienen las habilidades, las capacidades para manejar este tipo de datos y requieren un enorme soporte de los que produjeron los datos, y esto es físicamente imposible de darlo. Entonces yo siento que hay un problema, un vacío en la formación del personal que va a ser luego investigadores en salud, en ciencias sociales, en nuestras universidades. El caso es totalmente distinto, por ejemplo, en las disertaciones de doctorado en Estados Unidos y en Europa. Ellos sí han usado muy bien los datos, han hecho excelentes estudios, pero en América Latina tenemos serios problemas. Sí, señor. Cecilia. Quería volver sobre el tema de los biomarcadores. Yo creo que una de las cosas que nosotros... Sobre el tema de los biomarcadores, quería volver, creo que nosotros debiéramos acordar un set mínimo de indicadores que realmente sirvan, como es el caso de la hemoglobina glicosilada o la glicemia. Y, por ejemplo, yo siento que indicadores de déficit de micronutrientes, como es niveles plasmáticos de vitamina D o de vitamina B12, son fundamentales porque evidentemente si detectamos eso nosotros podemos hacer algo desde el punto de vista de las políticas públicas. En Chile, por ejemplo, la detección de altos niveles de insuficiencia de vitamina D ha servido para que estemos pensando en suplementar en alguna forma a nivel de la atención primaria. Y, por otro lado, si todos hemos medido proteína C reactiva. Proteína C reactiva, todos sabemos que es un marcador de inflamación, pero eso, desde el punto de vista de la política pública, no es mucho lo que me va a servir porque prácticamente todas las enfermedades crónicas se acompañan de inflamación. Entonces, en el fondo, si nosotros acordamos un set mínimo necesario que tenga real impacto en la salud y bienestar de los adultos mayores, sería un gran avance. Gracias, Cecilio. Quería 10 segundos para apuntar. Yo fui el que hablé de biomarcadores. Creo que existe para mí una confusión conceptual entre un biomarcador y una atención en salud primaria. Una cosa es medir biomarcadores y otra cosa es saber si el médico debe o no pedir glicemia,
TSH, hemoglobina, porque el dinero de pronto sea más fácil hacer atención primaria en salud con un buen screening de exámenes y no necesariamente estudios de biomarcadores costosos. Me refiero a que realmente es que estamos olvidando de que nuestra esencia es la atención en salud. Y si yo tengo una persona y no le pido una glicemia, creo que es mi error epidemiológico como médico no hacer un diagnóstico temprano. Entonces, entiendo el conflicto, pero creo que los biomarcadores y la atención primaria en salud pueden tener puntos en común y es quizás hacia dónde dirigirlo. Vitamina D3, usted mismo lo dijo, es decir, perfectamente, es decir, cuando pedimos unos niveles de TSH, de vitamina D, etcétera, pues creo que es una confusión en qué momento hacerlo, pero me parece que biomarcadores, mi pregunta iba más allá, no solamente de una glicemia o de un colesterol. Correcto. Bueno. Último comentario para ronda del panel. Sí, gracias. Mi nombre es Ricardo López Galván, soy médico. Es muy interesante todos los datos que se han obtenido en esos estudios y son importantes en cuestiones de el ejercicio médico, definitivamente. Pero vaya, lo que se ha visto en esto, todo lo que ustedes han planteado, pues nos hablan de las deficiencias que hay a nivel mundial y sobre todo en las economías en desarrollo, ¿no? Eso es lo que yo he observado y por supuesto que sirve y que es muy útil para plantear nuevas políticas que nos ayuden a tener una sociedad más sana. Ahora, en comentario a mi compañero médico estudiante, pues el ejercicio de la medicina siempre va a ser preventivo, ¿sí? Entonces, ustedes nos muestran todo este conocimiento y nosotros tenemos como médicos que educar al paciente, que enseñarle un nuevo estilo de vida, enseñarle que debe llegar a un envejecimiento sano, a ser un anciano exitoso. Esa es nuestra misión. Y no solamente de nosotros como médicos, sino toda la sociedad, ¿no? Medios de comunicación y por supuesto el propio gobierno, nuestros propios gobiernos. El pendiente, el miedo, pues es que la población está envejeciendo y eso implica altos gastos. Entonces son recursos que se van, son recursos que se pierden y que definitivamente sí son muy necesarios para el desarrollo de nuestras economías. Tenemos que trabajar desde las bases, tenemos que hacer medicina preventiva siempre y eso nunca lo debemos olvidar. Y por supuesto que yo los felicito por todo esto que ustedes han enseñado y les agradecemos, pero esperemos también que a nivel de gobierno, a nivel de legisladores, pues lo entiendan y estén dispuestos también a dar los recursos que son necesarios para esto, porque lo que necesitamos es educación y ya lo comentaban en el panel, el problema es la educación y es la falta de conocimiento de personas, porque ya lo comentaron ustedes igual, que quienes sufren más problemas de salud pues son las personas que tienen poca preparación. Gracias. ¿El panel? ¿Alguien del panel quisiera reaccionar? Creo que ya hemos comentado muchos de los puntos. Yo quería contestar a dos de ellos que tienen que ver con el comentario de Luis acerca de Costa Rica y de la falta de capacitación, de capacidad de análisis de nuestros compañeros y del estudiante que decía que cómo estos datos pueden servir para la capacitación, para su formación. Y pensábamos, estamos en conversaciones con muchos sectores acerca de cómo podemos ayudar a la formación de estudiantes. Es cierto, y de investigadores, es cierto, decíamos, que nos pueden enseñar la teoría de los análisis de datos longitudinales, pero si no hay datos, ¿con qué la practico? Entonces pensamos que a través de la producción de datos que ya tenemos en México, podemos entonces ahora sí apoyar a la formación de los estudiantes en algo práctico, que es el uso de los datos. Y decíamos, y queremos además apoyar, platicábamos con Pajo, en la formación, redacción, que aprendan el estudiante de medicina a hacer las policy briefs, perdón, que ahorita no me acuerdo que hablábamos anoche, ¿cómo se llama en español? Policy briefs. Decíamos, sí, queremos que publiquen artículos, a veces con sus profesores, entre investigadores, pero que además aprendan a escribir un policy brief, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos platicando, pero aparte quisiera, si tengo el micrófono, hacer una pregunta.
Tenemos aquí a WHO, está SAGE, tenemos a PAHO. Entonces, estamos hablando de Latinoamérica y que tenemos el mapa vacío en Latinoamérica. Está Brasil, está Costa Rica, está México, ahora está Colombia. Y tenemos otros países que espero que nos estén escuchando. No nos han reportado hoy cuántos nos están viendo, pero ayer nos dijeron aproximadamente 850 personas o vínculos nos estaban viendo. Espero que en Uruguay, en Cuba, nos estén viendo. Había interés de venir aquí, no pudieron asistir los de República Dominicana y canceló desafortunadamente a último momento. Perú, ¿no? Entonces, hay interés, podemos pensar esos países y los demás en incorporarlos a algo como SAGE o algo como con la ayuda técnica de PAHO, ¿no? Y de todos los demás que estamos en la sala. Gracias. Pues, Sonia. Yo quiero hacer varios comentarios rápido, porque creo que las conversaciones que se están dando ahora son conversaciones que se oyen en los corredores de la OMS todo el tiempo. A mí me hacen estas preguntas casi diario. Hay distintas áreas que tenemos que ver. Aunque es cierto que tenemos que reforzar nuestros sistemas de información de salud rutinario, igual para las causas de muerte, etcétera. Es increíble. Si uno ve a la OMS, menos de un tercio de sus estados miembros ofrecen niveles y causas de muerte que son útiles. Si ese es el estado de los datos de la mortalidad, imagínense los sistemas de información de salud rutinarios. O sea, no quiere decir que no tengamos que trabajar con estos sistemas con los sistemas de información rutinaria, pero si esperamos a que ellos nos den todos los datos para informarlos, la política va a ser muy tarde. Y además creo que, como dijo Jim, las encuestas ofrecen información de manera única que no se pueden obtener ni de los mejores sistemas administrativos. Entonces se necesita un mecanismo de información de salud en el país que, de hecho, como dijo Bill, conjunte todas estas áreas de datos, ya sea información administrativa o de encuestas ad hoc, y crear realmente y datos, bases de datos. Todas estas conversaciones sobre la revolución del Big Data, creo que cada una de estas partes tiene un papel único. Y lo mismo es cierto para lo de los biomarcadores. O sea, es cierto que hay partes que hay que recopilar vis-a-vis la información de biomarcadores. Tal vez hoy se puede considerar como de vanguardia o una investigación, y no que sea investigación que se pueda solo incluir en nuestras encuestas. Por ejemplo, estamos recopilando cosas muy directas, ya sea medir presión arterial o la cognición, etcétera. Pero también estamos colaborando, como sabe Luis, con investigaciones que tienen que ver con marcadores de fragilidad, microRNAs, la longitud del telómero, etcétera, lo que sea. Entonces, creo que cada una de estas cosas tiene un lugar en este ejercicio más grande. Y creo que lo que dijo Rebeca es correcto. Jamás vamos a tener los recursos, jamás, para pagar 190 encuestas en todo el mundo. Pero creo que todos nosotros tenemos un papel que jugar para dirigir este ejercicio. Y tienes toda la razón. Desde el punto de vista de la OMS, con mucho gusto podemos liderarlo, reunir a la gente y usar la experiencia de esta red, como dijiste tú. Y creo que es una red de gran apoyo, y creo que el trabajo que hace esta red es verdaderamente innovador. Es una gran oportunidad que tenemos para crear estas sinergias, pero tenemos la prueba del concepto.
y la masa crítica para convencer a la gente de que vale la pena hacer esto, de que no solo vale la pena, sino que se necesita hacer, porque en 15 años va a ser demasiado tarde y como dijo Enrique, en esta región, estoy seguro que él está comprometido también con este ejercicio. En Ginebra nosotros estamos comprometidos y con muchísimo gusto ayudaremos en la manera en que podamos. Estamos en un excelente momento, como nos preguntaba Rebeca. Yo creo que si usted mira en las historias, en realidad también tenemos que ser justos, ¿no? El estudio multinacional de SABE en el año 2000 significó un salto de progresión muy importante para la región que antes de ese momento no tenía un estudio importante de envejecimiento. Ese estudio derivó en muchos hijos que lo hicieron a su manera, a su forma. Algunos hicieron dobles estudios nacionales, otros hicieron sus estudios nacionales, como no hemos mencionado aquí, pero el Estudio Nacional de Ecuador, el Estudio Nacional de Puerto Rico, PRECO, que también son estudios nacionales que empezaron a conocer o a hacer conocer de verdad la situación que tenía el envejecimiento en la región. Y eso conllevó a que en el 2009 la región de las Américas fuera la primera región de WHO en tener un plan de acción de envejecimiento y salud. Y que ese plan de acción de envejecimiento y salud presidió en casi 8 años el plan global que va a ser discutido el año próximo. O sea que es un resultado importante en política pública que los ministros de la región hayan firmado ese compromiso del plan de acción de envejecimiento y salud. Pero puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de lo que ha significado las investigaciones en demencia en la región. O sea, esta es una región que ha desarrollado muchísima investigación en el trabajo en demencia. Por supuesto queda mucho por hacer, pero hay mucho dato en demencia que ha sido recogido, que ha sido aportado, y eso también ha llevado a una transformación en la política pública, y esta va a ser la primera región también del mundo, de las regiones de WHO, que va a aprobar en este septiembre el primer plan de acción para la atención a las demencias y otras enfermedades discapacitantes en las personas mayores. O sea que muchos de estos datos que ustedes están viendo están transformando la política pública de la región. Dentro de 15 o 20 días, y paso para darle esta información, dentro de 15 o 20 días la Asamblea General de la OEA va a aprobar la primera convención sobre derechos humanos de las personas mayores. O sea, esta va a ser la primera región del mundo que va a contar con una convención sobre derechos de las personas mayores, la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Está totalmente negociada, o sea que va a ser formalmente aprobada dentro de 15 días. O sea que hay una transformación en la política pública que ha generado una atención especial en el tema. Ahora, si quedamos viviendo de la historia, vamos a quedar muy mal. O sea, ya necesariamente tenemos que dar un salto de calidad en investigación. Y muchos de los puntos que hoy estamos discutiendo aquí son los que generarán ese salto de calidad que necesitamos en la información. Ya no nos bastan los estudios transversales, ya no nos bastan los estudios aislados, necesitamos estudios longitudinales, necesitamos estudios coordinados, homogeneizados, estudios que sean comparables, necesitamos mucho más la capacidad de analizar esos datos, pero también en transformarlos en datos útiles para la política pública. Pero también tenemos que no solo enseñar a los investigadores, tenemos que enseñar a los políticos a trabajar con los datos. O sea, hoy nuestros políticos de nuestra región no necesitan de los datos, se sientan, sueñan con algo, se levantan y lo hacen ley. Y necesariamente nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva, necesitamos que esa perspectiva cambie y que la evidencia y la fuerza de los datos los convenzan de que es necesario tomarlos en cuenta. Por eso yo no sé si hay alguien más que quiere decir algo, preguntar algo, pero creo que estamos en tiempo. Así que gracias a los panelistas y a todos ustedes por haber permitido que terminara en tiempo. Pues muchas gracias a todos los panelistas. No habíamos entregado todavía un reconocimiento ni al doctor Enrique Vega, que nos ha acompañado en varias de estas sesiones, ni al doctor Somnath Chatterjee.